práctica, ¿no? Y obviamente, como decía hace un rato, aquí estamos practicando, o sea, poniendo en práctica lo que hay que hacer. Entonces, de manera que, bienvenidos todos, saludándolos calurosamente, con el mismo entusiasmo, con la misma disposición, con el mismo enfoque, y eso, como cada día que avanzamos, cada día que nos hacemos más fuertes, entonces tenemos que colocar eso como ventaja y obviamente colocarlo al servicio de la gente, en este caso al servicio de Latinoamérica. Muy bien, el obstáculo es el ingenio. El obstáculo es el ingenio, la importancia del obstáculo. Ustedes no se imaginan lo importante que es el obstáculo para el niño. El niño cuando está allí acostado, ¿no? Que en algunas regiones de Colombia los envuelven con una cantidad de trapos, se llama enchumbar. El niño queda inmóvil ahí como una momia de Tutankamón. El niño hace fuerza por soltarse de esos hilos, de esa momificación, porque él siente que él no nació para estar en una posición de quietud, ¿no? Entonces al niño se le presenta una serie de obstáculos donde él empieza a desarrollar el ingenio. Imagínense lo que representa para un niño aprender la técnica, ¿no? De bajarse de la cama sin golpearse, ¿no? Lo que representa el niño romper la matera, romper la porcelana sin que lo descubran. Obviamente lo que deja en evidencia es el silencio, pero todos esos obstáculos hacen que el niño desarrolle el genio. Todos los niños son genios, ¿no? O sea, por naturaleza, pero lo que hace el desarrollo, el estímulo de esa genialidad es el obstáculo. Cuando se llega ya a esa edad adulta, las personas empiezan a quejarse por el obstáculo. O sea, qué cosa tan rara, qué cosa tan impresionante. Pero no es tanto el quejarse por el obstáculo, sino ver la solución, ¿no? Para resolver el obstáculo y no aplicarla, no accionar. Eso es lo que hace a los adultos incoherentes, es lo que hace a los adultos raros, es lo que hace a los adultos extraños, es lo que hace a los adultos en una situación muy compleja en lo que representa, digamos, la productividad, ¿no? Porque el niño es supremamente productivo, es altamente productivo. Coge esas neuronas, como están recién estrenadas, las pone a todo vapor, ¿no? Y obviamente, lástima que al niño lo llevan a la escuela y se le tiran el genio, porque queda condicionado y entonces hasta ahí el niño ya queda fundido, y por eso nosotros nos encontramos en este tipo de situación donde vemos el obstáculo como problema, vemos el obstáculo como queja, vemos el obstáculo como excusa, vemos la situación como eso, como problema. Y sucede que el obstáculo, vuelvo y reitero, es lo que genera en un ser humano el genio. O sea, que a nosotros nos corresponde recuperar la genialidad, y por eso decimos siempre, bienvenidos los obstáculos, bienvenidos los obstáculos. Estamos hablando, digamos, a toda esta Latinoamérica, donde hay mucha queja por todos lados, se llora más que una caja de pollos, pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Entonces necesitamos entender la importancia del emprendimiento, ¿no? Y obviamente aprender, o sea, aprender, y obviamente si aprendemos tenemos que poner en práctica. La diferencia de los niños a los adultos es que los niños son persistentes. El niño generalmente no se estresa, el niño se empeña, ¿no? En romper la porcelana, y hasta que no rompe la porcelana no descansa, o sea, él cumple su objetivo. Los adultos normalmente empiezan algo y lo dejan a medias, ¿no? Los adultos empiezan algo y lo dejan a medias. Es una cosa bien particular, porque ocurre una cantidad de hábitos. Hay personas que dicen, yo quiero aprender a leer.
¿no? Es decir, cuando digo quiero aprender a leer, es volverse un lector de oficio, es empezar un libro y terminarlo. Pero ocurre que las personas dicen, mi inconveniente es el siguiente, yo cojo el libro y apenas voy en la primera página, en el prólogo, entonces me doy cuenta que debo poner a remojar los frijoles. Y entonces la persona termina haciendo otra cosa totalmente diferente, porque es justo cuando se pone frente al libro que se acuerda de que tiene tareas pendientes, de que tiene situaciones pendientes, y entonces es un complique. O sea, el ser adulto es un gran complique. Y obviamente uno dice qué pena con los niños que nos vean en acciones así como extraños, porque son acciones confusas, porque supone que el adulto es el ejemplo del niño, y el niño ve al adulto haciendo esas cosas y dice, qué raros son los adultos, qué rarísimos son los adultos, teniendo todo para alcanzar, para ganar, para triunfar, no lo están haciendo, están llorando, se están quejando, se están lamentando. Entonces es una situación compleja, y por eso es importante comprender, obviamente, lo que somos nosotros y darnos cuenta de cositas, ¿no? De cositas. Por eso el emprendimiento es fundamental para colocarnos a nosotros, como dice, en cintura. Eso es supremamente importante. Entonces, el obstáculo, ojo, el obstáculo es esencial para la fabricación de ideas. El obstáculo es esencial para la creatividad. El obstáculo es lo que hace la naturalidad de un ser humano emprendedor. Cuando hay un obstáculo, la mayoría se pone a llorar y los otros crean negocios, o sea, crean. Y esa es la función por la cual nosotros nos encontramos en un continente bastante menoscabado, que es esta Latinoamérica. Latinoamérica es un continente que hace parte, obviamente, de todo esto, que se tiene en poco, porque hay poca creatividad. Hay mucho asistencialismo, ¿no? Y claro, eso le hace un daño terrible, 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 terrible a los seres humanos, porque cuando nosotros nos volvemos asistencialistas, entonces estamos buscando depender de las dádivas de la gente, del Estado, de lo que sea. Entonces, cuando uno se vuelve asistencialista, pues obviamente uno pierde criterio como ser humano, pierde eso que llaman prestigio, el prestigio de las emociones, porque el niño generalmente, el niño quiere hacer las cosas por sí solo, ¿verdad? Él quiere hacer las cosas por sí solo, él quiere bajarse de la cama, así se golpee la primera 2, 3 veces, pero él intenta bajarse de la cama y él aprende a bajarse de la cama solo. Él no quiere que nadie como que le ponga los tapices y esas almohadillas. No, él quiere hacer las cosas porque él siente esa necesidad de autonomía. Es decir, y eso es lo que se requiere recuperar, digamos, en los adultos. Esa autonomía, ese principio de autonomía para dejar de llorar, para dejar de ser el problema y empezar a ser la solución. De manera que esa parte es fundamental, supremamente fundamental. Y sobre el concepto de fundamental, nosotros tenemos que entender qué es la fundamentación. Es decir, nosotros debemos de tener fundamentos, ¿no? Fundamentos, y de hecho, cuando uno pues, está de pronto quizás en la adolescencia, a veces le dicen, coja fundamento, ¿no? Coja fundamento, coja fundamento. Entonces, ya como estamos grandecitos en esta tarde, dicen, cojamos fundamentos. ¿Qué es tener fundamentos? Fundamentos es eso, tener como raíces, tener como principios, en este caso esenciales, tanto del liderazgo como del emprendimiento, que se entrelazan entre sí, porque quien no tiene fundamentos es una persona superficial. Y obviamente, claro, vemos nosotros cantidad de situaciones superficiales, ¿no? Lo superficial es cuando de pronto yo me quejo por algo, ¿no? Pero al rato estoy haciendo lo mismo, es decir, estoy adherido a eso de lo cual me estoy quejando. Eso es ser superficial. Ser superficial es cuando de pronto hay alguna dificultad, ¿no? Pero realmente yo consiento de esa dificultad. Eso es ser superficial, ¿no? La fundamentación es cuando uno se pregunta, se hace la gran pregunta y dice, bueno, ¿yo a qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿No? Es decir, ¿cuál es mi definición
de prestancia existencial. Entonces uno ahí se pone en cintura porque uno dice, claro, yo no me puedo igualar. Yo no me puedo igualar si tengo cosas que dar. No me puedo igualar si tengo misiones que cumplir. No me puedo igualar, es decir, no me puedo relajar porque no me puedo relajar. Entonces ya uno empieza como a tener dominio de sí mismo. Tener dominio de sí mismo. Entonces hay muchas cosas que son suplante tentativas, son suplante tentadoras, como la distracción. Nada es más tentador y a veces justificable que la distracción. Y el sistema secular seduce mucho a la distracción, a que uno se dé ahí como el relax y tal y toda la cosa, pero ocurre que uno tiene misiones. Como ser humano uno tiene misiones porque tiene un gran compromiso con la existencia, tiene una gran responsabilidad con la existencia. A veces pensamos nosotros que tenemos responsabilidad con los demás y ocurre que no. Es una responsabilidad consigo mismo. Y esa responsabilidad consigo mismo obviamente involucra a los demás, porque en la medida que nosotros tenemos algo que aportar, sí o sí vamos a afectar de manera favorable a nuestro entorno inmediato. Por eso es sumamente importante entender la fundamentación. Y eso tiene que ver, claro, con el ejercicio de emprender. Porque tiene uno que preguntarse, ¿yo por qué emprendo? ¿Por qué es necesario que yo desarrolle una mentalidad empresarial? Que es la gran pregunta. Entonces uno dice, claro, debe haber una justificación. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, todo ese continente donde la gente es muy trabajadora, porque del mundo mundial, la gente más trabajadora es América Latina. De aquí se exportan trabajadores por montones al resto del mundo. Y a la gente le encanta, de alguna manera, irse a otro país a trabajar. Y uno dice, pues eso no es que esté tan mal, porque lo ideal sería irse a otro país a emprender. Ahí es cuando uno dice, claro, hay una cultura que está un poco, que hay que replantear, porque esa cultura del trabajo obviamente afecta al trabajador, porque la gente trabaja y trabaja y trabaja y no avanza. Porque la gente que trabaja demasiado no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para darse cuenta por qué está creando deuda, que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando vamos por ahí como zombies en la vida y de momento nos damos cuenta que tenemos un arrume de deudas brutal, que no nos damos cuenta en qué momento se generó semejante pasivo. Entonces ahí es cuando uno dice, necesito tomar acción, ¿no? Y la mayoría de los que nos encontramos en esta tarde somos producto de eso, de esa acción. Decidimos decir, hay que hacer algo diferente, pues obviamente para tener un resultado diferente. Eso tiene que ver con eso de la acción, porque hay problemas, ¿no? Y es bueno, como el problema es un obstáculo, es bueno porque eso nos hace reaccionar. Y si no reaccionamos, pues nos lleva el coco. Si no reaccionamos, nos lleva la marea. Si no reaccionamos, entonces nos vamos a quedar quejándonos, nos vamos a quedar llorando, nos vamos a quedar diciendo que vivimos en un país o en un continente miserable y no sé qué, y todas esas cosas que realmente no son así. Hay que encauzar los impulsos, hay que encauzar los problemas, hay que encauzar los obstáculos, y todo obstáculo bien encauzado termina siendo favorable en nuestra realización como seres humanos, que es parte fundamental. Porque asumamos que hay una guerra, involucrémonos en la guerra. ¿Contra quién estamos luchando? Que es lo que a veces ocurre, que a veces uno tiene una guerra, pues uno no sabe con quién está luchando ni por qué está luchando, porque uno anda un poco disperso y ocurre que si hay una guerra, entonces decimos, bueno, en la guerra obviamente busca aniquilarme, ¿no? Y la guerra puede estar representada en las deudas, ¿no? Las deudas pueden estar representadas de pronto, digamos, en el estilo de vida, porque a veces nos encontramos en situaciones que parecen como una especie de agujero negro, como una especie de túnel en el cual no sabemos por dónde es la salida, que es la incertidumbre, donde está, digamos, todo lo que es la clase obrera, que de pronto la persona dice, yo quisiera dejar de trabajar, pero no me puedo dar ese lujo
porque es que si dejo de trabajar, me agobian las deudas. Es decir, si dejo de trabajar, entonces me lleva el coco, y personalmente yo no quiero que me lleve el coco. Esa incertidumbre que es compleja para la mayoría de personas, es importante resolverla. Y entonces decimos, eso es una guerra. Porque Grecia estaba siendo azotada por los troyanos, porque los troyanos eran mucho más fuertes, tanto en número como en vigor. Por lo tanto, los griegos no podían enfrentarlos cuerpo a cuerpo. ¿Sí se da cuenta que hay cosas que nosotros a veces no podemos enfrentar cuerpo a cuerpo? Porque estamos en desventaja, ¿no? Y es un error, porque estar peleando cuerpo a cuerpo es como cuando usted de alguna manera entiende, tiene de pronto una insuficiencia económica y usted pretende ganarle ventaja a la economía, sacarle ventaja a la economía. Eso es estar cuerpo a cuerpo siendo muy ingenuo. Entonces los griegos dicen, bueno, necesitamos implementar una estrategia, ¿no? Una estrategia de cómo hacerle frente a este obstáculo. Entonces los griegos desarrollan un caballo, ¿no? El famoso caballo de Hipoi. Desarrollan un caballo gigante. Entonces lo colocan frente a las murallas de Troya, y obviamente una parte, es decir, cuando ellos colocan el caballo frente a la muralla de Troya, entonces la tropa griega se va a la retaguardia, retrocede, de tal manera que los troyanos dijeron, hemos vencido una vez más. Entonces ellos se acostaron a dormir, se relajaron, y obviamente ignoraron que dentro del caballo había un montón de guerreros. Y ese montón de guerreros es que obviamente los cogen dormidos y entonces los pasan al papayo. Y esa es la famosa historia de lo que es el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya, lo que representa la figura del caballo de Troya. Es decir, cuando ellos vieron el enemigo, dijeron, no podemos cuerpo a cuerpo, tenemos que establecer una estrategia. Eso dentro de la guerra se llama táctica. Y la táctica se utiliza absolutamente para todo. Si usted es emprendedor, si usted siente que es emprendedor, si usted quiere emprender, si usted quiere entender la dinámica de ganar, entonces debe ser una persona táctica. O sea, hablamos de táctica empresarial, de la táctica empresarial donde se desarrolla la práctica. O sea, la táctica es lo que mira el recurso, es decir, el recurso, así como los griegos dijeron, cuerpo a cuerpo no podemos, ni en número ni en fuerza. Tenemos que desarrollar una estrategia para poder hacerle frente al enemigo, es decir, a eso que nos quiere desaparecer. Entonces necesitamos, obviamente, pensar. ¿Se da cuenta? Y claro, el empresario tiene que pensar. ¿Se da cuenta? El niño, para bajarse de la cama, él piensa en su forma, pero él piensa, o sea, él piensa, y cuando el niño piensa, él desarrolla fórmulas matemáticas. Mire lo complejo que es bajarse de la cama si usted lo mira desde el punto de vista científico. El niño desarrolla prácticas que tienen que ver con la aerodinámica, con la mecánica cuántica, con la física, con la astrofísica, espacio-tiempo, ¿no? Con el tema, es decir, inclusive de todo el tema, pues, del golpe, la densidad del golpe, que el golpe no sea letal, ¿no? Que haga llorar, pero que no mate, porque si mata el niño no se baja de la cama. O sea, él mide todas esas situaciones en fracciones, o sea, mientras está accionando, está pensando, o más bien mientras está pensando en simultánea, está accionando. O sea, él está poniendo en práctica eso que quiere, ese impulso que él quiere de ser autónomo, de pararse en sus dos pies y empezar a correr. De verdad, por eso uno se preocupa
cuando el niño después de cierto tiempo no camina. Uno empieza a preocuparse porque uno dice lo normal es que ya empiece a caminar, ¿no? Que ya lo normal es que empiece a caminar, pero a veces el niño tiene ya 40 años y no camina. No camina, ¿por qué? Porque o sea, ya tiene una dificultad bastante compleja del cerebro, ¿no? Porque nada que camina, y obviamente los papás están diciendo, camina, desgraciado, pero nada que camina, ¿no? Ahí ya hay una situación compleja, ¿no? Sumamente compleja. Entonces, cuando nosotros vemos sobre qué peleamos, nosotros tenemos que descubrir el enemigo. Hay mucha gente que dice, no, mi economía no avanza porque aquí en este país hay unos señores que se llaman Sarmientos Angulo, otros se llaman que Santo Domingo, y obviamente que por eso es que yo no avanzo. Eso es un error. Eso es buscar el muerto río arriba. Eso es desviar, ¿verdad? Es desviar la importancia de las cosas. ¿Por qué? Porque eso nada tiene que ver. Obviamente, claro, si uno le pone el oído a ideas mamertas, si uno le pone el oído a toda esa gente que busca crearle bronca a la gente, a toda esa gente que tiene enemistad, ¿no? Con lo que es la riqueza, con lo que es el capital, pues obviamente, y eso tiene mucho que ver dentro de la génesis emocional de un ser humano. Si aún nosotros sentimos que nos desafía el crecer de otra persona, la importancia de otra persona, lo bien que le puede ir a otra persona, si aún eso nos molesta, tenemos dentro de nuestras vísceras una serie de códigos, ¿no? Una serie de archivos que están jugando en contra. Se llama raíz profunda de la inmunda, raíz profunda genética de la inmunda. Es decir, cuando nos encogemos, cuando alguien triunfa. Eso es un gran problema. Es un gran problema en Latinoamérica porque ha sido precisamente inducida toda esta zona de Latinoamérica inducida a ese tipo de pensamiento. O sea, aquí queremos es que todo el mundo esté en la inmunda, y por eso es que cuando alguien intenta tomarnos ventaja, entonces sentimos que como que eso no debe ser y buscamos cualquier cosa para bajarlo del bus. Y a veces nosotros mismos nos bajamos del bus. Desde las emociones nos bajamos del bus y nos eliminamos todas las mañanas, y todas las mañanas pensamos que somos lo peor y que no seamos ilusos y todo ese tipo de cosas, y obviamente no entendemos dónde está el enemigo, ¿no? El enemigo está por allá bien arraigado en los riñones, ¿no? Por allá donde surgen toda esa situación de bilis, ¿no? De lo que son las bilis, esa amargura que hay allí, ¿no? Que hace esa melancolía, esa fase melancólica, esa fase que no nos deja a nosotros como ser expresivos, participativos, determinantes, autónomos, y obviamente todo eso nos hace un daño terrible. Entonces siempre estamos viendo el enemigo afuera, siempre el enemigo afuera, y ocurre que no hay ningún enemigo afuera, nadie nos quiere hacer daño, simple y llanamente nosotros tenemos que fortalecernos, entender por qué nosotros somos llamados. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente cuando usted hace su balance y se da cuenta que hay situaciones por resolver, entonces usted dice, no, pues es que esto no me lo va a resolver el gobierno, no me lo va a resolver la política, no me lo va a resolver, nadie me lo va a resolver. Y uno tiene que ser claro, entonces uno dice, o sea que todo esto me está diciendo avance. Y la salida es el emprendimiento, porque el mismo empleo se vuelve una acción asistencialista. Por eso es que cuestionamos tanto el tema académico, porque la academia hace a la gente asistencialista. Porque no está bien que la persona, en la medida que más avanza académicamente, lo único que se le ocurra es salir a buscar empleo en vez de crearlo. Eso es algo bastante tremendo. Entonces, analizando el asunto de los griegos, que valga sea de paso, valga sea de paso, o dicho sea de paso, como quiera ser dicho,
Estamos hablando de los griegos porque obviamente se hace una hegemonía del pensamiento. Entonces nosotros aprendimos a pensar desde un marco occidental. ¿No les parece a ustedes extraño esa figura de que hablemos de los griegos y entonces uno dice, ¿y por qué no hablamos de Latinoamérica? Porque en Latinoamérica no hay pensamiento. O sea, quiere decir realmente que en Latinoamérica no hay cultura. No hay cultura. ¿Por qué no hay? No porque la gente no haya pensado, sino porque realmente de lo que se trataba era de destruir el pensamiento global y hegemonizar un solo pensamiento, que fue más o menos la misión que vino a hacer Alejandro Magno. Alejandro Magno dijo, los griegos son los que van a dominar, o sea, el pensamiento griego, y por eso nosotros hablamos de Homero, ¿no? Y hablamos de toda esta gente, y que Ulises, y que Minerva, y bueno, y que toda esta gente que son griegos y también romanos, que es la misma cosa, porque es como un cambio ahí que se hace, pero de acá no hablamos nada, o sea, que es una situación compleja, aparentemente compleja, pero realmente eso que parece ser un obstáculo termina siendo nuestra gran ventaja. ¿Por qué? Porque construimos pensamiento, tenemos que construir pensamiento, porque es a partir del pensamiento que nosotros adquirimos libertad. Es a partir del pensamiento que nosotros construimos poder. Es a partir del pensamiento que nosotros construimos empresa. Nosotros estamos llamados a eso, a construir empresa. Pero para eso necesitamos pensar, necesitamos fundamentación. Y claro, es supremamente importante entender que la fundamentación empresarial requiere sí o sí entender que es una táctica. La táctica es lo que hace que los griegos venzan a los troyanos. Cuando usted identifica su enemigo, que puede ser insolvencia económica, o que puede ser problemas de estado de ánimo, o que puede ser problemas de creencia en sí mismo, que es decir, en cierta manera, todos esos son sus obstáculos, eso es lo que usted debe vencer. Pero para vencerlos, usted debe practicar, constantemente debe practicar, porque usted identifica. Haga de cuenta que usted entra a un juego, que realmente no es que entre en materia simbólica, realmente usted está en un juego, ¿no? Puede ser los juegos del hambre, o puede ser los juegos de la inmunda, o juegos de lo que sea, pero usted está en un juego y su función es ganar. Pero para usted ganar, tiene que aprender qué es estrategia, ¿no? ¿Qué es táctica? Porque a veces uno es muy ingenuo y uno se va de cuerpo a cuerpo. O es como si usted está en una calle peligrosa y usted ve que ahí están los malandros y usted se les va cuerpo a cuerpo. Si usted se les va cuerpo a cuerpo, pues lo van a hacer, como se dice, un colador. Porque no puede usted ir cuerpo a cuerpo ante el enemigo si el enemigo es aparentemente superior. Si el enemigo es aparentemente temerario. Usted tiene que buscar la forma de poder vencerlo. Y para eso necesita pensar. Hay mucha gente que está pensando vencer, digamos, la pobreza, vencer el mal de las deudas cuerpo a cuerpo, es decir, trabajando 8 o 12 horas diarias. Y una persona debe ser consciente de eso por el mismo récord que lleva laborando. Si una persona que empieza a laborar y en la medida que empieza a laborar empieza a crear deuda, el futuro que le espera es incierto, es supremamente doloroso. ¿Por qué? Porque no va a resolver el problema que lo está haciendo cuerpo a cuerpo. O sea, vencer esa dificultad o vencer ese obstáculo es no siendo de esa manera, sino actuando empresarialmente. Actuando empresarialmente, pero ¿por qué a la gente le cuesta
desenvolverse, desempeñarse empresarialmente, una cuestión de cultura, que a su vez es una cuestión inconsciente. Estamos hablando de la inconsciencia de las emociones, porque la gente normalmente dice, no, yo quiero triunfar. De hecho, por lógica, por principio humano, todo el mundo quiere avanzar, todo el mundo quiere triunfar, porque de hecho una persona que no quiera triunfar, pues no es normal. Realmente no es normal. Pero la cuestión es, si por qué queriendo triunfar no se triunfa, si por qué queriendo avanzar no se avanza. Precisamente ¿por qué? Porque hay, digamos, como una especie de pleitesía. Ahí es cuando hablo, yo hago mucho hincapié en por qué gran parte de Latinoamérica reclama la inmunda. O sea, aquí la gente entonces reclama el derecho a la pobreza, el derecho a la inmunda, y eso es una cosa sumamente preocupante. Diría que sería normal siempre y cuando las personas no se quejaran, porque finalmente todo el mundo tiene derecho a elegir su estilo, su forma de vida, pero lo que no está bien es actuar, digamos, en la figura de la incoherencia, ¿no? Y cuando ya hablamos de la incoherencia, pues ya estamos hablando de temas estrictamente psiquiátricos, ¿no? Porque la incoherencia está suscrita a una rama de estudio de la psiquiatría. ¿Y qué hace incoherente a un ser humano? Es decir, ¿qué es el sinónimo de incoherente? Entonces decimos, líder se queja. Si un líder se queja, eso es incoherencia. ¿De verdad? Es incoherencia porque el líder se queja, o sea, un líder quejándose, ¿no? El capitán de un barco con miedo, ¿no? El piloto de un avión con miedo, eso se llama incoherencia. Por eso decimos, es incoherente cuando la persona trabaja y no avanza económicamente, eso es incoherencia. Digamos que es culpa de la persona, en cierta manera sí es culpa de la persona. ¿Por qué? Porque realmente no se percata de esa situación. Entonces, en la mayoría de las cosas empezamos nosotros a actuar incoherentemente, o sea que en cierta manera hay una deficiencia de cordura, que es por esa situación que está afiliada la situación a la psiquiatría. Porque normalmente debemos avanzar. Obviamente que para cualquier proyecto que se determine se requiere tiempo. Ahora que les hablaba del caballo de Troya, los griegos, cuando detectan la dificultad en número y en fuerza, entonces ellos dicen necesitamos un plan. Y ojo, desde el momento en que ellos piensan en esto hasta el día que rompen las murallas de Troya, duran 10 años. O sea, 10 años se demoraron construyendo un caballo. Pero lo importante de esto es que lograron el objetivo. Y esa es la función, por eso viene la práctica. La práctica es para lograr el objetivo. Una de las cosas que afecta bastante y por esa situación es incoherente, digamos, el colectivo, es porque la gente quiere avanzar, pero no es persistente en nada, es decir, no se compromete en nada. Y eso es un acto de incoherencia, porque uno dice, pues claro, yo con el primero que me comprometo es conmigo mismo. Eso me hace a mí al menos ser una persona, digamos, medianamente consciente, ¿no? Medianamente, digamos, normal, porque si yo quiero alcanzar algo y no me comprometo a eso que quiero alcanzar, pues estoy gravísimo. Entonces, todo proyecto, obviamente, requiere una planificación. O sea, una persona, un empresario planifica, no propiamente con las recomendaciones de Profamilia, no, planifica en el sentido de que para alcanzar un objetivo requiere de un tiempo, requiere de unos elementos, en este caso, pues para a nosotros, pues afortunadamente, o digamos en cierta manera, no se requiere el tema económico. No, se requiere la disposición, digamos que los elementos
que se requieren para este modelo empresarial son más, digamos, cognitivos, pero no cognitivos desde la razón, sino desde la educación de las emociones, porque realmente lo que nosotros necesitamos es educar las emociones para que nosotros no suframos los altibajos. ¿Sí se han dado cuenta que a veces, pues lo digo desde la solidaridad, hay personas que a veces actuamos como que hoy sí y mañana no? Y claro, obviamente en un líder no puede pasar eso, porque eso es grave. ¿Por qué? Porque el empresario se debe, digamos, a un equipo. Se debe a un equipo. Es decir, el empresario es como aquella persona que abre un negocio, ¿no? Y así tenga dolor de cabeza, pues el cliente que llega a comprar ahí la cosa, pues no tiene por qué ser víctima del dolor de cabeza de esa persona, porque obviamente se trata de, aparte de atender bien al cliente, retenerlo para que él vuelva, para que él se lleve una impresión favorable de ese negocio y diga, vuelvo, y no solamente vuelvo, sino que recomiendo. Entonces ahí empezamos a entender la importancia de tener todo nuestro arsenal de emociones a raya. ¿Para qué? Para no caer en imprecisiones. Porque claro, hay mucha gente que es susceptible. Hay gente que es susceptible de una manera impresionante. De hecho, hay gente que es conflictiva, ¿no? Pero digamos, el empresario como tal debe estar blindado ante todas esas situaciones. De ahí que cuando ustedes ven por qué mucha gente abandona sus emprendimientos, mucha gente lo hace es porque son las emociones. Dense cuenta que no es el ambiente, no es el clima, son sus emociones, porque la gente se arma peleas internas. La gente se arma peleas internas, y cuando uno hace eso, pues uno está pateando la lonchera, uno está yendo en contra de su propio futuro. ¿Por qué? Porque está vendiendo una imagen dispersa digamos, al común. Y hay cosas que se hacen virales, sobre todo ahora que andamos en este tema de la tecnología y todo este tema del digital y toda la cosa, y es cuando mayor hincapié debemos hacer sobre nosotros mismos, el cuidado de sí mismo, que es sumamente importante, porque de eso se trata. El líder, y eso lo reitero, lo he reiterado muchas veces, y obviamente siempre será materia de acción, porque el líder es como el faro. Es el faro para su propia vida, pero mientras intenta avanzar, ¿no? Encauzar a las demás vidas, es decir, mientras intenta alumbrar el camino de otras personas, va alumbrando su propio camino. Por eso nosotros, dentro de toda esa búsqueda, buscamos algo que se acople, ¿no? Que sea consecuente a lo que nosotros somos, desde los valores, desde la misma moralidad, desde la misma lógica, desde la misma coherencia. Porque también es incoherente cuando nosotros vamos en detrimento de otras personas buscando nuestro propio beneficio. Es algo supremamente incoherente. Por eso, digamos, el nuevo modelo empresarial replantea ese faltante, porque, digamos, la vieja empresa lo que hacía era una labor de explotación. La vieja empresa cogía a los cuerpos jóvenes y sanos y los ponía a trabajar hasta los 60, los 70 años. Eso hacía la vieja empresa. El viejo modelo hacía esas cosas. Hay gente que aún sigue caminando en ese viejo modelo, pero eso ya está mandado a recoger. El nuevo modelo empresarial lo que hace es que mientras usted favorece a otra persona, se favorece a sí mismo. Obviamente, esa es donde está, digamos, de cierta manera, nuestra gran lucha, por decirlo de alguna forma, en Latinoamérica, porque la salida a Latinoamérica sabemos que es desde el emprendimiento. Cualquier persona en la circunstancia que esté, la salida es el emprendimiento, pero la persona queda como mirando hacia el techo, porque la persona tiene problemas económicos, tiene problemas emocionales, pasionales y problemas de los 50.000, pero la persona cree que los problemas lo van a resolver sin empezar a accionar.
¿no? Y sobre todo cuando las personas intentan accionar después de toda esa situación de complejidad, quiere que algo sea ya, que sea inmediato, y no hay tal. Para que los griegos alcanzaran esa gran gesta, duró 10 años. Un proyecto de solo diríamos, un pinche caballo, ¿no? Armar un caballo. Y uno dice, ¿por qué tanto tiempo? Porque si algo hace un estratega es ver hacia qué se está enfrentando. Y claro, todos nosotros, yo particularmente me doy cuenta, soy consciente a qué me estoy enfrentando. Digamos, eso que está pasando en cierta manera hace parte, digamos, de mi sueño, de poder decir, vamos a compartir con la gente, y yo quiero tener tiempo para pasar con la gente y escuchar a la gente y poder contribuir a la gente. Yo hoy puedo sumar a la vida de otra persona. Y lo hago con satisfacción, con amor, ¿por qué? Porque puedo sumar a la vida de otra persona. Entonces, en cierta manera digo yo, no soy problema, soy solución. Entonces yo digo, pues así quería ser, quería estar con la gente, poder contribuir a la gente, poder compartir, y entonces obviamente eso me representa a mí de alguna manera, podría decir, una ligera responsabilidad. Y es que yo digo, bueno, pues si yo quiero hablar a la gente, pues debo saber de qué hablo y ser consecuente con eso, y de pronto decir, eso hay que tener de alguna manera una pizca de conocimiento para poder transmitir cosas que a la final, que la persona al hacer la conjetura no va a decir, no, eso que me está diciendo es mentira porque eso pasó en otro tiempo, o eso no es esto, o esta historia no es, o sea, usted está metiendo cuentos y todas esas cosas. O sea, la responsabilidad que de hecho se pone a prueba, porque uno dice, vamos a colocarnos a proponer, y cuando vamos a proponer, pues obviamente la gente tiene todo el derecho de evaluar esa propuesta, y por eso pueden haber críticas o pueden haber puntos a favor, lo que sea. Todo eso sirve, todo eso funciona. ¿Y eso por qué? Porque eso forja el carácter. A veces dentro de la práctica, específicamente en este modelo empresarial, a mucha gente se le dificulta manifestarse. Porque la persona dice, yo no puedo hablar en público porque es que si yo hablo en público se van a reír de mí porque quizás tenga una lagaña. No, la gente se imagina que tiene una lagaña o tiene un moco colgándole de la nariz. Entonces todos esos temores, ¿no? Todas esas situaciones hacen que la persona se haga y se torne timorata. Y entonces quiere hablar, pero todo ocurre mentalmente, porque la persona, de hecho, antes de dar un plan, la persona se hace la idea de cómo hablar y lo hace perfectamente en el discurso de la mente. Pero de ahí a la práctica hay una diferencia, porque a la hora de la práctica se olvidan las palabras. Se pierde el control. De verdad. Ahí es cuando uno dice, uno se apendeja. Y uno que se prepara tanto para el momento de la presentación y en el momento se apendeja. Entonces, claro, pues imagínese, uno la riega. Entonces uno dice, no, esto no es para mí. Por eso el tema es más emocional que cualquier otra cosa. Entonces uno tiene que vencer el enemigo. Y vencer el enemigo no es mirar lo del otro. Porque si miramos lo del otro, entonces nos volvemos chismosos, criticones, y hay gente que para criticar eso la tiene, mejor dicho. Entonces uno dice, no, es pensar dentro y decir, vamos a ver, así haga el ridículo, ¿no? Así haga el ridículo y me ponga rojo como un pepino, pero vamos a accionar, vamos a confrontar las cosas, que ese es otro punto ya de la argumentación. La argumentación del emprendedor en este modelo empresarial es fundamental, porque a veces sentimos que no podemos hablar porque decimos de pronto hiero la susceptibilidad. Entonces, si hacemos eso, estamos siendo superficiales. Y la gran mayoría de personas, así ustedes no lo crean, quieren siempre que les hablen con la verdad. Que como siempre se dice, la verdad duele. Hay gente que después de escuchar se queda en silencio 1 año, 2 años, 3 años, 4 años.
pero el tiempo pasa y le va a dar la razón porque dice, la persona dice, lo más terrible es que el desgraciado tiene la razón. Tiene la razón. Por eso es que uno dice, claro, esa es la situación. Eso se llama carácter. Eso se llama carácter porque hace parte del ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y por eso lo bonito de todo este modelo empresarial es que siempre hablamos desde nuestra circunstancia, desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno, en cierta manera, ha tenido deudas, ¿no? Y ha tenido quiebras, y ha tenido todas situaciones, entonces uno sabe que uno, como no es extraterrestre, que es tan humano, ¿no? Tan humano como la verdolaga, entonces uno dice, la gente normalmente tiene situaciones, ¿no? Y dentro del ejercicio de las objeciones, porque a veces uno piensa, y eso es un error, desde luego, ese es un error de la emocionalidad, mirar para abajo, ¿no? Y a veces uno se siente confiado, ¿verdad? Y uno se siente como pez en el agua cuando intenta comunicarse con personas que están por debajo de la influencia de uno. Entonces uno les habla y los cachetea y pero entonces cuando están de la influencia hacia arriba, entonces uno empieza como a temblar y empieza como a hacerle así. Y ocurre que allá arriba en aquel alto, es donde hay situaciones bien complejas. Ustedes no se imaginan las situaciones que hay allá arriba. Y ocurre que allá arriba es donde hay que estar siempre en la influencia. Entonces son situaciones que dice uno, claro, yo quiero avanzar. Entonces nosotros nos encontramos con la disyuntiva de las personas que tienen inconvenientes con los jefes, que tienen inconvenientes inclusive con sus propios emprendimientos, porque cuando hablamos de emprendimiento, eso no quiere decir que uno tiene que salir a armar chuzos. No, hay que actuar inteligente y por eso es importante entender el modelo empresarial, que es la base, digamos, de todos estos espacios de participación, de todos estos espacios de entrenamiento. Es un modelo empresarial inteligente, es un modelo empresarial exclusivo, es un modelo empresarial donde hay una altísima proyección expansiva, porque uno tiene que empezar en grande. No importa la situación, la condición, o sea, para usted terminar, sí o sí debe empezar. Y empezar representa empezar. Confundido, con miedo, como sea, es empezar. Y eso toma tiempo. De hecho, el mayor tiempo que se toma es cuando usted empieza a ajustar sus ideas con sus emociones, con sus impulsos y todo eso. Porque ejercer un negocio como esto es supremamente sencillo. Lo que es complejo son las personas, por esa misma situación de todas esas compliques emocionales, donde la gente a veces se siente con mucha pena. Hay gente que le da pena de esto, es increíble, y gente que está en la mera inmunda y le da pena porque se siente mejor familia. ¿Por qué? Porque se anteponen, ¿qué? Las emociones. O sea que hay cosas dentro de uno que le hacen la guerra todos los días y le hacen matoneo, y uno piensa que son los Sarmiento Angulo, y uno piensa que son los Ardila Lule, y uno piensa que son los Santo Domingos, y ocurre que no. Todas esas pasiones dominantes que hay dentro que le hacen bullying, y uno consciente que eso le haga bullying. Y lo primero que uno debe hacer como buen jugador es identificar los enemigos y empezar a eliminarlos uno por uno. Y eso se requiere de una cosa que se llama la táctica, la práctica y la técnica. ¿No? La táctica, la práctica y la técnica es como venzo a eso que es más grande que yo, como los miedos. ¿Verdad? Como los miedos. Los miedos. Dese cuenta que los griegos, los troyanos, se confiaron de ese mastodonte porque pensaban que era una cosa para reírse. Porque a veces cuando hacemos cosas, quizás mucha gente se ríe.
cuenta que crear la risa también es una estrategia. Crear la risa también es una táctica, porque hace que el enemigo se confíe. Tenga en cuenta que su enemigo, bueno, para muchos, como eso es un tema empresarial, pues el enemigo común de Latinoamérica es la inmunda. Lo que hay que vencer es la inmunda. No es su vecino. No es el país. No son los ricos que hay en los países. Es la inmunda. Entonces lo que tiene que enfrentar es la inmunda. Y para enfrentar la inmunda, su caballo de Troya se llama emprendimiento. Pero entonces también hay que hacerlo inteligentemente. ¿No? Porque hay mucha gente que de pronto dijo, listo, yo no me empleo, monto mi propio negocio, pero el negocio le absorbe el tiempo, porque no hay apalancamiento, porque no hay un sistema, y uno necesita tener horas productivas, aparte de uno. Todos los días debe uno estar pendiente de que se incrementen horas productivas. Ese es el apalancamiento, así es como los ricos han vencido a la inmunda. No es por obra y gracia de la suerte, no, es pensando, entendiendo cómo es el asunto. Entonces, cuando uno se determina, cuando uno va por el resultado, entonces lo primero que uno tiene que eliminar es la razón, esa razón que le dice, no, es que mi forma de pensar es así. Es importante hacer el siguiente ejercicio. Si su forma de pensar hace que usted sea una persona de alguna manera tímida, insegura, con miedos, con prejuicios, ¿qué le dice el coco? Que cambie esa manera de pensar, o sea, que eche todas esas creencias dominantes y se ponga otras. Porque de lo contrario, usted no va a ningún Pereira. No va a ningún Pereira, ¿por qué? Porque el problema está dentro de usted. Entonces uno tiene que decir, hombre, yo quería mucho estas ideas, pero estas ideas no me han generado sino problemas. Entonces, tengo que despedirlas. Y desarraigar las ideas cuesta. Desarraigar las ideas cuesta porque a veces uno siente que uno tiene que rendirle pleitesía a esos círculos sociales de amigos, inclusive familiares tóxicos. De gente que solamente le pone usted problemas porque no le da soluciones. Cuando usted dice, tengo una idea, dice, eso no va a funcionar. Eso usted tiene que echarlo fuera. Tiene que echarlo fuera, que usted se da cuenta que hay gente que es dada a contar todas las historias de terror cuando usted está ilusionado, cuando usted está apasionado, cuando usted está interesado en algo, aparece la tía o no sé quién y entonces lo baja el bus, la baja el bus. Y ahí eso lleva años y usted lleva años consintiendo eso. Y usted no lo puede consentir porque la gente que le dice eso no va a funcionar es la gente que no le dice algo que sea productivo. Esa gente lo que está haciendo es diciendo, usted no me puede tomar ventaja, desgraciado. No, ahorita le voy a dañar el plan. Le voy a aguar la fiesta porque usted no se puede ir adelante de mí. Y entonces la gente no sabe. ¿Por qué? Porque la gente entra desguarnecida, sin ninguna preparación, muy ingenua. Y cuando usted entra a pelear, es a pelear. O sea, cuando usted entra a una guerra, es a combatir. Entonces uno tiene que tener entre eso claro y obviamente los buenos guerreros nunca combaten cuerpo a cuerpo, es decir, boca a boca, porque hay gente que se pone boca a boca con los demás. ¿Por qué? Porque involucra las emociones y se agarran del pelo y le dicen y que tu madre y que la tuya y no sé qué y tal, y eso no es de una persona líder, no es de un profesional, porque eso no es, eso dice mucho de usted como poca persona. Uno tiene que, es decir, el líder lo que hace es entender la táctica de cómo ganar el juego, ¿no? De una manera elegante, con altura. Por eso los líderes no andan poniendo quejas, porque las quejas no facturan, ¿no? Los líderes no andan siendo, digamos así, inconstantes. ¿Por qué? Porque eso no hace que la cosa fluya. Mire, se cuenta que cuando nos damos cuenta de algo que es supremamente importante, es que los proyectos deben empezar. Y para que se culminen, debe haber constancia en el proceso.
Yo veo que mucha gente de alguna manera se raja, y no solamente de este modelo empresarial, de muchas cosas, porque para inconstancia, los americanos latinos, qué cosa tan impresionante, ¿no? Somos expertos en los 50.000 proyectos inconclusos. Y uno dice, eso está bueno, ya está bueno de eso, ya está bueno de eso. ¿Por qué? Porque realmente el problema no son las oportunidades, soy yo. Entonces digo, ¿qué yo tan fuertecito soy, ¿no? ¿Qué tan varoncito soy para llevar a cabo una gesta y crearme un caballo de Troya que sea capaz de pulverizar a la inmunda, ¿no? De pulverizar a la esclavitud, de pulverizar a la escasez, de pulverizar a la ignorancia? Es ahí cuando uno dice, claro, necesito algo que valga el esfuerzo, porque va a tomar tiempo, y de hecho toma tiempo, pero entonces eso requiere de mí el 100% de mi atención. Y cuando hablamos de la atención, estamos hablando también de las emociones dispersas. Por eso es que hay gente que dice, uy, yo quiero leer. ¿Por qué usted lee tanto y por qué usted sabe tantas cosas? Porque yo leo y aplico lo que leo. Entonces, yo quiero hacer eso. Entonces yo le digo, mire, empiece a leerse este libro, léase El gato con botas. Hay gente que se demora un año leyéndose El gato con botas. Y uno dice, increíble. O sea, es increíble. Y sí, ¿por qué no lo has terminado? No, porque es que imagínate que yo me pongo a leer y entonces en las páginas coge la J, ¿no? Y se vuelve una jirafa. Y entonces coge a la F y entonces se vuelve un elefante, y entonces cogen a la I, la largan y empiezan a saltar cuerdas, y la O salta y las letras saltan y saltan, y entonces digo, no, están burlando de mí. Entonces yo cierro el libro y no más. O sea, no puedo. Es algo complejo, ¿no? Algo complejo. O sea, es decir, nos cuesta vencer las pequeñas batallas, porque se llaman pequeñas batallas, porque hay nosotros decimos, no, yo estoy para grandes cosas, pero para estar para grandes cosas hay que vencer las pequeñas batallas, esas que me hacen disperso, esos que me hacen distraído, esas cosas que me dicen hoy que diga que sí, después que no. Esas son pequeñas cosas que debo vencer. Y la única persona llamada a vencerla soy yo. Entonces yo digo, pues a lo hecho pecho, ¿no? A lo hecho pecho. Es supremamente importante porque Brian Tracy escribe un libro que se llama Tráguese ese sapo. Tráguese ese sapo. No, eso suena como, pero él dice tráguese ese sapo. La representación del sapo es aquello que a usted le cuesta. Aquello que a usted le cuesta, es decir, aquello que a usted le cuesta, que uno dice, pero yo quiero hacer eso, yo veo gente emocionada con eso, y yo quiero ser así, emocionado, apasionado, pero ¿cómo lo logro? Venciendo aquellas pequeñas batallas, venciendo aquellas pequeñas batallas. Entonces uno empieza a hacer ejercicios donde uno tiene que ser constante en algo. Porque uno tiene que, o sea, uno es un reloj biológico. Si ese reloj biológico lo ha llevado a uno a estar en la inmunda, pues uno empieza a darle cuerda, a reprogramar ese reloj para que lo lleve a la libertad, para que lo lleve a la satisfacción, para que lo lleve a la grandeza, porque hemos nacido para la grandeza. Y eso es una cosa que es responsabilidad de un ser humano normal, de un ser humano consciente. Entonces uno dice, o sea, aquí no hay de otra. Porque a ver, la gente pregunta, venga, ¿y cuál es la solución? No hay de otra, aquí es emprender. Y tenemos que practicar día tras día el emprendimiento, día tras día el emprendimiento, día tras día el emprendimiento. Eso es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque es la acción. La acción cura el miedo y quita la pereza y quita la pendejada y quita todo, 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 todo. Porque realmente no hay por qué poner excusas en la vida. No hay por qué poner excusas cuando uno tiene todo como ventaja, todo como ganancia. Uno tiene que aprender a ver favorabilidad en todo. De ahí que partimos de eso, del obstáculo. Y empezamos a colocar el ejemplo, porque de alguna forma es hasta complejo que el ejemplo nuestro sean los niños en lo que tiene que ver con perseverancia, en lo que tiene que ver con la conclusión de los procesos. Imagínense que el niño, vuelvo y digo, que se ponga a intentar bajarse de la cama y se quede la mitad entre el suelo y la cama.
se queda ahí levitando entre el suelo y la cama. Es un tema complejo. Resuelve el asunto, resuelve el asunto. Entonces, no hay fórmulas mágicas. Para triunfar en la vida no hay fórmulas mágicas. Es el conjunto de pequeñas victorias, ¿no? La acción constante de pequeñas victorias. Aquellas cosas, usted las enumera. Usted en un papel escribe aquello que se le dificulta, ¿no? Porque mucha gente dice, no, eso es muy difícil, emprender es muy difícil. Mire, con toda certeza, sé, y de hecho usted lo sabe, bueno, las personas que tienen la situación, emplearse es mucho más difícil. Y si usted pone a hacer el ejercicio, así como cuando el niño emplearse es muy difícil, porque emplearse representa, primero, que usted dedique una parte de su vida de las más importantes para irse a una institución a que le enseñen, comillas, ¿no? Y usted ahí pasa mucho tiempo mientras le hacen bullying, los compañeros, tiene que rendirle pleitesía, es decir, las materias a los profesores, ahí pasa un largo tiempo, que generalmente son como 25 años, al cabo de los cuales usted lo único que queda facultado es para pasar hojas de vida que de hecho no las sabe hacer. Cuando uno se gradúa, uno no sabe hacer una hoja de vida. Qué cosa tan impresionante. De verdad, uno tiene que buscar personas que le hagan la hoja de vida porque uno no sabe hacer eso. Entonces uno arma la hoja de vida y después empieza a irse a las empresas. Irse a las empresas representa que uno haga cosas que normalmente no las hace, como por ejemplo vestirse bien. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando uno va a buscar empleo, uno se pone, ojalá uno, es decir, si por uno fuera, uno se iba hasta en limusina para impresionar a quien hace las entrevistas, ¿no? Todo eso hace uno para que otra persona lo valore y diga, sí, tú eres apto para entrar a trabajar a la compañía. Y para eso tiene que uno pelearse el puesto a un montón de gente que hace fila. Por esa razón, algunos dicen, bueno, yo tengo más busto que la otra persona que parece una tabla, entonces eso tengo que ponerlo a favor. De verdad, y hacen todas esas cosas porque así es cuando uno anda buscando empleo. O sea, eso es una cosa bastante indigna, diría yo, desde el punto de vista de uno como persona, porque uno hace maromas. Al final de eso, si lo emplean, entonces uno se da cuenta que el salario no es lo que uno se merece, porque uno siente que se merece más. Y cuando uno siente que se merece más, entonces pues ya hay un conflicto ahí. Aparte de eso, uno entra a verse con un poco de compañeros que no son sino más personas que están peleando por el pan que llevan a la casa. Por lo tanto, se declaran la guerra. Si usted tiene más habilidades, cualidades, y lo ven más cerca del patrón, usted ya es objetivo militar. Ahora, si usted dice yo voy a actuar más práctico, voy a ponerme a favor del sindicato, entonces es objetivo militar por parte del patrón. O sea que es una situación compleja. Eso es difícil, porque a usted le toca con gripa y todo ir a donde usted no quiere ir. A usted le toca, es decir, hacer cosas que no son habituales. Entonces es cuando uno dice, hay una situación suplante e incoherente, cuando una persona intentando emprender no se pone a la altura de la oportunidad, no se pone a la altura de las circunstancias. Entonces dice uno, pues no está bien que me tengan que decir todo. Yo ya sabo. Entonces uno dice, ¿por qué me tienen que decir todo? Entonces ahí es cuando uno empieza a entender esa mentalidad que también se vuelve en un campo de batalla, porque esa mentalidad del empleado es diferente a la mentalidad que se requiere para sacarla al estadio, que es la mentalidad empresarial. Y la mentalidad empresarial es acción, es diligencia. La mentalidad empresarial es eso que se llama creatividad, autonomía, iniciativa. O sea, usted no tiene horas, no tiene de alguna manera ningún obstáculo
obstáculos que uno no, es que hasta tal hora tengo que hacerle porque es que, no, el empresario funciona totalmente diferente porque es que el empresario se rige por el resultado. La mentalidad del empleado es por el tiempo. Por eso ustedes encuentran mucha gente y dicen, bueno, ¿yo en cuánto tiempo llego a tal lugar? Eso es una mentalidad de empleado. Porque la mentalidad del empresario es el resultado. Logro tal cosa, no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa el clima, no importa el ambiente. ¿Logro por qué? Porque es que yo tengo una mentalidad de empresario. Y eso es hecho de otro material. Eso es de hecho de otro material. El empresario, es decir, la persona de éxito, es una persona que constantemente está viendo la figura del fracaso, es la que está venciendo todos los días el fracaso, porque la primera batalla se lidia en la mente, se libra es en la mente todas las mañanas. Un emprendedor todas las mañanas aparece por allá una cosa que lo cuestiona, que intenta cuestionar. Pero cada que usted se encuentre con esa figura, diga, no, es más difícil estar en la figura del empleo. Porque es que uno, en el empleo uno se siente incómodo porque uno se da cuenta que uno tiene cualidades, que uno tiene habilidades, que uno tiene cositas y que el jefe es muy toromolo. Porque así funciona, generalmente así es. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué yo estoy en esta situación? O sea, me quedé sin coco, mi neurona se le echó una cobija y quedó petrificada, es decir, me enchumbaron la neurona y por eso como que no puedo pensar y no puedo soltarme de esa cosa y tengo que soltarme, ¿no? Y eso se hace practicando, practicando, eso no es por obra y gracia de la casualidad, es practicando, porque usted se vuelve un buen practicante y usted empieza a duplicar la práctica. Por eso uno hace network, porque el network le permite a usted que haga algo en donde no se desgaste. Porque usted, cuando usted entiende la dinámica, usted dice, claro, si yo duplico, entonces esa duplicación se va a cuantificar en expansión, se va a cuantificar en empoderamiento, se va a cuantificar en eso, en objetivo, en nombre, en imagen, en marca. Ahorita que estamos hablando de la parte de la tecnología y toda esta cosa, una persona es una marca. O sea, entiende esa parte. Lo importante de eso es es decir, usted es una marca. O sea, usted es una marca, porque a veces de pronto estamos con mucha ausencia desde el punto de vista empresarial, porque a veces no creemos, ¿no? Porque, como bien se dice, en este modelo empresarial, los cheques a mí me llegan a mi nombre. O sea, a mi nombre, a mi cuenta, y entonces digo que esos son los resultados, ¿no? De unos activos empresariales. Esos resultados, y me dice, claro, usted es empresario. El hecho de que no le toque lidiar con infraestructura ni con empleados no significa que no sea uno. Lo que pasa es que esto es inteligente, es un modelo empresarial sumamente inteligente que hay que entender. Pero porque toda empresa, la persona que monta cualquier especie de negocio, la finalidad de ese negocio es no perder dinero, o sea, es ganar dinero. Entonces uno dice, pero acá estoy ganando dinero, solamente que no estoy lidiando con los empleados, ni con jefes, ni con nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque entendí que el siglo había cambiado, que el siglo XXI es otro y que en el siglo XXI las cosas se hacen diferentes. Entonces yo dije, yo me adapto y al traste con lo que había hecho anteriormente y la ostentación de títulos y esas cosas, al traste con eso, porque eso no funciona para el siglo XXI. El siglo XXI, y de hecho todos los siglos, han exigido del ser humano resultados. Los frutos, entonces uno tiene que ser consciente ahí. Entonces uno dice, la razón por la cual practico día tras día es por los resultados, porque es por los frutos que se conocen los seres humanos. Acá no se trama absolutamente a nadie con un currículum. ¿De verdad? No se trama absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque son los hechos. Y los hechos son los que a uno lo ponen a pensar. Porque uno dice, ¿y los hechos? Porque realmente son los hechos. ¿A poco no? Son los hechos lo que dicen de usted. Son los hechos lo que dicen de mí. Entonces uno dice, ahí es donde debo precisar,
de ser consecuente porque son los hechos. Por más que argumente, por más que anteponga excusas, lo que sea, son los hechos. Y sobre los hechos no hay ninguna, que digo yo, ningún arbitramiento. Sobre los hechos no hay ningún litigio, porque los hechos es lo que dicta sentencia sobre nosotros. Son los hechos. De manera que esa parte es supremamente importante. Adelante, Manolo. Gracias. Un saludo para todos. Una conferencia muy interesante. Ayer estaba en un evento empresarial. Decía el conferencista que este modelo de negocio que nosotros hacemos es para águilas, porque de lo contrario estaría lleno, o sea, digamos, de todos los eventos, todas las personas estarían diciendo yo quiero estar ahí, porque cuando uno, digamos, tiene un apalancamiento millonario, una investigación, tiene uno, digamos, apalancamiento de una línea de auspicio, tiene uno mentor, es decir, tiene tantas cosas para uno poder ser libre financieramente. La pregunta es, ¿por qué, Willy, por qué no todas las personas pueden ver tanta maravilla? Digamos, ¿qué es lo que falta? ¿Estamos dormidos o qué es lo que pasa? No, eso es normal. Y eso es algo que, digamos, el líder debe entender. O sea, y ahí es donde viene la parte de la favorabilidad. Partamos siempre del obstáculo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta siempre que la mayoría de las personas, de hecho, se inventan obstáculos donde no hay, porque le echan la culpa al obstáculo. Y claro, eso es mediocridad, eso es, en cierta manera, digamos, pequeñez de la personalidad. En cambio, el líder ve exclusividad, ¿no? Porque obviamente la dinámica del líder es hacer cosas diferentes, hacer cosas que no son tan comunes, ¿no? Hacer cosas que les exijan, digamos, un esfuerzo, un compromiso, porque entiende que vale el esfuerzo, no que se obtiene el galardón, porque hay cosas donde a la gente no se galardona, es decir, hay cosas a las cuales a la gente no se le hace reconocimiento. Yo nunca he visto que los hijos le hagan reconocimiento al papá porque está trabajando. No, por el contrario, los hijos le cuestionan al papá, porque es por causa del trabajo que ellos no pueden ir al parque y qué sé yo. O sea, entonces, cuando uno ve esa figura, entonces uno dice, claro, en lugar de sentirme como menoscabado, me siento privilegiado, porque yo soy capaz de hacer lo que la mayor gente, pudiendo hacer, no hace. Eso es básicamente, entonces ahí es cuando entendemos por qué lo que es la riqueza se concentra en muy pocas personas. ¿Sí me hago entender? Y la inmunda se multiplica en muchas personas. O sea, es proporcional a la mediocridad de las personas. Entonces, ahí empieza uno a cuestionarse y a ponerse a prueba si uno es mediocre o no. Y esa es la razón. Entonces, no todo el mundo le apunta al éxito. ¿Por qué? Porque la gente piensa o siente que eso no es para ellos. ¿No? La gente siente que no nació para triunfar. Y la clave es que uno se dé cuenta que uno nació para triunfar. No importa de dónde venga, no importa dónde haya crecido, no importa la circunstancia actual, lo importante es que uno se empodere de sí mismo. Eso se llama inteligencia emocional. Eso se llama creencia en sí mismo. Entonces es por carencia de creencia que la gente no emprende. Esa es la razón. Es perfecto, Willy, por la respuesta a la pregunta de doña Miriam. De táctica, como lo explicaba Willy anteriormente en la conferencia. Y es que hay una cuestión, digamos, de la creencia y la falta de información, porque a mí antes me decían, cuando no conocía el cuadrante del flujo del dinero, me decían, por ejemplo, cuando una persona se convertía en millonaria que estaba cantando, decía que es que tenía pacto con el diablo, que la persona era, pues, eso, o sea, esas cuestiones de las creencias religiosas.
Y el cuadrante, la información le dice a uno que es una persona compositora que puede ganar regalías. De una forma es la música. Entonces, digamos, los ingresos residuales. Como uno desconocía eso, entonces yo creía que tenía pacto con el diablo. Entonces, que la riqueza era mala, pero es por falta de información. Así es. Esa parte es súper importante porque acaba Miriam de tocar un tema que es relevante y eso es la razón por la cual empezamos a quitarnos esa serie de archivos, porque son archivos. Ojo, cuando hablamos de archivos, estamos hablando así como cuando se llega a una estantería, ¿no? Sobre todo una estantería de acuerdo a la edad. Ojo, que no solamente es la edad suya, o sea, no es solamente el tiempo cronológico suyo, sino de casi 20 generaciones hacia atrás. Y todo eso son como archivos, es decir, todos esos archivos, haga de cuenta que es una gaveta donde hay muchas carpetas. Cuando usted ve un archivo de los tradicionales, ¿no? De los comunes, donde está puesto, haga de cuenta que todos esos archivos usted los codifica y los sube, por ejemplo, al sistema, los sube a una plataforma digital. Ese mismo tipo de archivos entran a manera de genes, ¿no? De genes que están en todo su árbol genético, están allí toda esa cantidad de archivos, ahí están las creencias limitantes, de hecho, inclusive patologías desde el punto de vista de la salud también que son atraídas, ¿no? Son atraídas. Hay una cantidad de cosas que son complejas y uno dice, claro, pues así es muy complejo. Y ahí uno entiende por qué a mucha gente le cuesta, o sea, a nosotros como cultura latinoamericana nos cuesta asimilar la riqueza como tal, porque realmente lo que hay que cuestionar es la pobreza. Hay que cuestionar profundamente la pobreza porque no es normal que una persona que trabaje tenga deudas. No es normal. Ahí es cuando empezamos a reaccionar. Y entonces ya no empezamos a romantizar eso porque no es que yo soy pobre por culpa de los ricos. Eso es un error. Entonces todo eso tiene que ver con el conocimiento y estos espacios están dirigidos a eso. A que empecemos a pensar, a que nos sacudamos. Perfecto, Willy. Sí, los espacios son para refrescar los conocimientos, para expandir los conocimientos de cada persona que los escucha. Porque es que los ricos, las personas que han logrado su éxito, eso no implica que por culpa de ellos nosotros sigamos, o algunas personas sigamos en lo que están, en la pobreza, y con esa mentalidad de pobreza. Si no hay un cambio de actitud, un cambio de perseverancia, un cambio de emprendimiento, de educación, porque lo primordial es la educación, que la educación es lo que ayuda a expandir esos conocimientos para adquirir y así profundizar y emprender. Es que todo eso ponerlo en práctica, ¿no? De verdad, es ponerlo en práctica porque ahorita decía Jesús que está en un tema, digamos, médico, está en un control médico, de que se descuidó, ¿no? En esta época de fiesta se descuidó, entonces él dice que, pues, que obviamente no le puede decir mentiras al médico, ¿no? Pero entonces realmente la cuestión es no decirse mentiras a uno mismo, ¿no? Porque si uno no se dice mentiras a uno mismo, pues no le dice mentiras a nadie. Es eso, es decir, es poner en práctica, porque esa es la situación. Porque, digamos, la no puesta en práctica no nos lleva, digamos, a los resultados, ¿no? En este caso, digamos, buscamos mejorar, sea un tema de salud, sea un tema de actitud, sea un tema de económico, sea un tema de liderazgo, nos corresponde seguir las recomendaciones, porque es ahí donde está, digamos, el meollo del asunto, ¿no? En todo, entonces decimos, claro, debo tener claro eso que llama la fundamentación. Entonces, si tengo algo pendiente por resolver, debo de concluirlo, es decir, de concluirlo, no interrumpirlo, sino concluirlo, porque cada que nosotros interrumpimos los procesos en cualquiera de las áreas enunciadas, lo que nos corresponde es empezar de nuevo. Nos corresponde empezar de nuevo, ¿no? Entonces,
uno dice, ya entendí. O sea, si yo sigo, estoy haciendo doble función. Estoy logrando el objetivo y me estoy haciendo más fuerte, me estoy haciendo más consciente, o sea, me estoy haciendo más capaz, ¿no? Todas las cosas que nos presentan como obstáculos no están sino para hacernos fuertes, para hacernos fuertes. Entonces, digamos, y ahí hablaba de la distracción, ¿no? Porque claro, imagínese uno está por ahí y entonces la gente lo invita de un lado y lo invita del otro y tal, y toda la cosa, y a veces llega a un lugar donde le abren la cantina abierta, ¿no? Y uno tiene todas las bebidas, de esas bebidas costosísimas que lo ponen a uno a prueba, entonces uno dice, no porque tengo una meta. Eso se llama control, ¿no? Se llama control porque cuando nosotros queremos hacer algo bueno, cuando nosotros queremos hacer algo bueno, siempre va a aparecer la tentación. La tentación es como la interventoría. Ahora, la tentación no tiene la culpa. Nunca le echemos la culpa a la tentación. La tentación viene para ponernos a prueba. Lo que consiste es vencer la tentación. Aplica para todo. Por eso es importante la práctica. En cualquier acción que nosotros hagamos, tenemos que darnos cuenta y de eso requiere tener concentración, porque no sabemos por dónde va a saltar la liebre. De verdad, no sabemos por dónde va a saltar la liebre. Entonces, como la vida es una, entonces la vida, uno dice, claro, debo de ser consciente y consecuente en los objetivos. En este tema que es empresarial, en este tema que es de liderazgo, en este tema que nos está diciendo practique, siga las recomendaciones, ¿no? Y esa parte es bastante importante. Entonces quiero decir eso aprovechando todo pues lo que se ha dicho, colocándolo de manera favorable, a manera de elemento práctico, ¿no? De escenario práctico, porque así aplica para todo. Debemos de siempre ser constantes, consecuentes en algo que nos planteamos, porque esa es la única forma como logramos los objetivos. No porque las cosas sean difíciles. Ningún tratamiento es difícil. Ninguna profesión, sobre todo este tema del emprendimiento como tal, nunca es difícil, es lo más sencillo. De hecho, esta parte que es nuevo modelo empresarial es mucho más sencillo porque no hay que lidiar con nada de esas cosas que sí generan, porque si algo mata la moral, digamos, del empresario, es la infraestructura. O sea, sostener infraestructura, es decir, pagar locales, pagar todo eso sí baja, porque claro, si no hay, clientes, entonces no hay cómo sostener. En cambio, acá no hay que hacer ese tipo de cosas, porque quiere decir que es supremamente fácil, pero sí requiere eso, la concentración, el enfoque y obviamente la práctica para que no hagamos la del bobo. Así que estoy en algo, pero no hago eso que estoy haciendo, no hago eso que estoy diciendo y tal. Entonces, la práctica es fundamental, la práctica empresarial, y eso aplica para todo porque nos hace crecer como personas, nos genera un carácter de respeto, de autonomía, de liderazgo. Eso nos sirve en todo el sentido de la palabra, nos sirve porque nos pone en un nivel altísimo competitivamente hablando. De manera que es eso en este inicio de semana, de ciclo.